muy rápidas acerca de nuestra unión, nuestra parcería con GETECO, que hace algunos tiempos se queda cada vez más fuerte. Entonces, la verdad que me gustaría dar las bienvenidas al Congreso a todos ustedes y también hacer unas palabras especiales para GETECO y que nosotros podamos siempre mantener esta unión que ya se hace presente por la lengua y mucho más por la proximidad que nosotros tenemos. Nosotros nos quedamos muy amigos, es una parcería donde podemos tirar mucho provecho, ya que GETECO es realmente una organización ejemplar en términos de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, muchas gracias a todos de GETECO, a Pilar Noz, Manuel Barreiro y a todos que suceden y que preceden. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Seguidamente, el curso precongreso del cuarto Congreso de PANCO. Un trabajo excelente, coordinado por nuestros amigos de GETECO. Muchísimas gracias por la organización. Como vamos a estar hablando estos días de clasificaciones, con el permiso de ustedes, yo me voy a permitir clasificar el honor. Honor pequeño, honor grande, honor muy grande, y el que yo siento en este momento es inmensamente grande, de presentar a una mujer que siente pasión por la enfermedad inflamatoria intestinal, expresidenta de GETECO, apreciados amigos, con ustedes, Pilar Noz. Bueno, gracias, Guillermo. Para nosotros es un auténtico placer estar aquí y, bueno, hay tantísima gente, Flavio, Sócrates, Guillermo y tanta gente de PANCO a la que nosotros estamos tan agradecidos, porque para nosotros aquel primer encuentro oficial en Cartagena de Indias yo creo que marcó ahí un punto de inflexión en nuestras relaciones y pensamos que nos podíamos beneficiar mutuamente, y es un auténtico placer de verdad y un privilegio estar aquí. En aquel momento yo era la presidenta y ahora, como past president y responsable del área social, estoy encantada de haber podido, pese a todas las circunstancias de estos años, volver a estar con ustedes, y me han acompañado y están como profesores pues el actual presidente de GETECO, que es Manuel Barreiro, que bueno, él vino aquella primera vez, estuvimos los dos aquí con ustedes en aquel germen tan bonito, y ha venido también Ana Gutiérrez, que es la futura presidenta, ahora es la vicepresidenta, y Yamile Zabana, que es la secretaria de GETECO y siempre ha estado muy vinculada también al área de docencia. Entonces, bueno, yo espero que el curso sea muy agradable para todos, porque pretendemos que sea muy dinámico. Es un curso que lleva 52 ediciones en GETECO desde hace pues como 20 y tantos años, porque ahora ya se hacen 3 ediciones al año y da cabida a todos los residentes que acaban en nuestro país y que son miembros de GETECO. Entonces, la dinámica del curso yo creo que la podemos comenzar a explicar, si te parece, ¿sí, Guillermo, un poco? Sí. Sí, Guillermo, te dejo ya a ti. La primera conferencia con la doctora Yamile Zabana, quien nos va a hablar sobre los conceptos generales en enfermedad inflamatoria intestinal. Adelante, doctora Zabana. Nos quedamos aquí o nos dejamos. Sí. Vale. Muchas gracias, buenos días. Quiero también aprovechar para agradecer la invitación. La verdad que agradezco la hospitalidad y que por fin hemos podido realizar este congreso, y además nos hace especial ilusión poder traer una de las joyas de la corona de GETECO, que es el curso de residentes en un formato pequeño, para que ustedes vean las mismas cosas que ven los estudiantes de allá, que de hecho, como comentaba Pilar, es la cosa que más les gusta a todos los residentes de digestivo, no solamente a la gente que se dedica a enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahora, sin más, hablaré de un tema que puede parecer como muy estable, que son los conceptos generales, pero últimamente se han dado cambios que son importantes y que nos hacen pensar que quizás las cosas establecidas también hay que revisarlas.
Antes de empezar, ¿qué son las enfermedades inflamatorias intestinales? Veamos qué son las enterocolitis específicas y por qué se diferencian de las enfermedades inflamatorias intestinales. Estas son, las específicas son de etiología conocida, el pronóstico generalmente es bueno y además la mayoría tiene un tratamiento específico. Además están causadas por cosas como infecciones, radiación, fármacos. Diferentes son las enterocolitis inespecíficas, donde se encuentra la enfermedad inflamatoria intestinal, donde su etiología es desconocida y su curso clínico está caracterizado por épocas de actividad y épocas de quiescencia o de mucosa y de intestino en teoría sano o menos inflamado. Además, su evolución es difícil de predecir, su tratamiento no es específico y además se asocian con la cronicidad. De la etiopatogenia no es que no se sepa, hay 4 cosas que se conocen, lo que pasa que no deja de ser un campo en el que estamos continuamente investigando. Sabemos que tenemos el exposoma, que es el medio ambiente, que también está influenciado por el microbioma, que en un paciente que tiene una genética que es proclive a tener una afectación a nivel inmunológico, hace que a nivel inmunológico el paciente tenga unas reacciones que hacen que tengamos esta actividad intestinal autoperpetuada y desproporcionada, y esto es lo que se conoce como la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, ¿qué conocemos como la enfermedad inflamatoria intestinal? Tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis inclasificada. La colitis ulcerosa o ulcerativa, como decimos aquí, sabemos que es la afectación del colon, es continua, es difusa y la afectación es de mucosa. Por contrapartida, el Crohn afecta de la boca al ano, es segmentaria, es asimétrica y una característica fundamental es la transmuralidad, que le da esta capacidad de tener lesiones de complicaciones como las fístulas, los abscesos y también las estenosis. Y además tenemos la enfermedad perianal. Y un 10% de pacientes están a caballo entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En 2005 se revisaron los criterios de clasificación que empezaron a finales del 90 con la clasificación de Viena. La clasificación de Montreal nos dice que la colitis ulcerosa se divide una tercera parte en pancolitis o E3, una tercera parte en colitis izquierda o E2 y una tercera parte en proctocolitis o E1. Ahora bien, hay un 25% de pacientes que de esta proctosigmoiditis pueden evolucionar, pueden progresar a formas más proximales de la enfermedad. ¿Y eso a qué es debido? Se ha visto que es debido sobre todo cuando los pacientes debutan a edades tempranas, cuando se asocian a colangitis esclerosante primaria y cuando tienen episodios de proctitis refractaria. De hecho, en el brote en el que el paciente experimenta esta progresión, se ha visto que son brotes más graves, que requieren mayor requerimiento terapéutico, tanto médico y en algunos casos incluso quirúrgico. Aquí podemos ver en un estudio también del EPID-IBD, que es una cohorte poblacional, donde hay 27 en este caso, % de pacientes que hacen una progresión tanto de proctitis como de proctosigmoiditis a formas más distales. Siguiendo la clasificación de Montreal, no solamente tenemos la localización, sino también la afectación. Entonces, el grado de gravedad, ¿no? Tenemos el S0, que sería inactivo, el S1 leve, el S3 grave, cuando el paciente tiene más de 6 deposiciones, cuando tiene taquicardia, tiene fiebre, hemoglobina baja y VSG de 30 o más, y el paciente que tiene un S2 está a caballo entre la leve y la grave. Ahora bien, aquí podemos ver cómo la mitad de los pacientes tendrán un curso indolente, es decir, que en 10 años no tendrán más actividad o será mínima, un 40% tendrán esta actividad crónica intermitente, con brotes y quiescencia, y un 10% serán especialmente difíciles, y de estos todos nos acordamos nombres, apellidos y dirección, porque son continuamente, están con actividad, y estos son los pacientes que tienen mayor riesgo para complicaciones como el cáncer de colon. Tenemos otros escenarios como la proctitis refractaria, que está definida como la actividad endoscópica confirmada en un paciente que ha utilizado o ha hecho un ciclo de corticoides orales y tratamiento tópico. El problema es que estos son pacientes que están excluidos de los estudios pivotales, de los estudios con fármaco, con lo cual los estamos tratando extrapolando información de otras localizaciones de la colitis ulcerosa. Estos pacientes, como les he enseñado previamente, tienen un riesgo especial de progresión proximal, aun cuando en algunas series se ha dicho que tienen bajo riesgo de progresión proximal. Otro escenario también es la colitis inclasificada, que es esta que está a caballo entre Crohn y colitis. La incidencia es entre el 9 y el 10% y hay un cambio de diagnóstico
en el tiempo, tanto a colitis ulcerosa como a enfermedad de Crohn. En el futuro normalmente el curso es leve y se compara mucho a la colitis ulcerosa, pero de nuevo son pacientes que no entran en los estudios, que no hay un estudio diseñado especialmente, y ahora les voy a presentar evidencias recientemente presentadas de este año de las dos condiciones en el registro de NEIDA. Empezando con la colitis inclasificada, aquí se vieron 216 pacientes con colitis inclasificada que se compararon con dos controles con colitis ulcerosa y se vio que los pacientes en relación al tratamiento no habían diferencias en el uso de inmunomoduladores ni en el uso de biológicos y tampoco en el uso de cirugía y que 31% de pacientes se reclasificaron en el tiempo. 32 fueron a colitis ulcerosa, 34 enfermedad de Crohn y uno se mantuvo como colitis indeterminada, que es esta enfermedad que diagnosticamos después de que en la pieza quirúrgica seguimos sin saber si el paciente tiene un Crohn o tiene una colitis ulcerosa. También les he de decir que de estos 216 pacientes, solamente 15 pacientes cumplían los criterios clásicos de colitis inclasificada. En relación a la proctitis, tenemos de 34.700 pacientes, en ese caso, en el momento que se analizaron estos datos, de colitis ulcerosa, se encontraron 18% de proctitis exclusiva, es decir, aquellos pacientes que no tienen fenómeno de progresión. Y de estos pacientes se vio que, por ejemplo, un dato interesante, la edad media era mucho más alta que la edad media de los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa de los estudios. Un 10% precisa inmunosupresión y un factor asociado a esta inmunosupresión es el hecho de que el paciente tenga poliartritis asociada o una enfermedad tromboembólica. Y un factor protector, como en toda la colitis ulcerosa, aunque no lo vamos a aconsejar, es el uso del tabaco. Volviendo a la localización y ahora cambiando ya de cuarto, que sería la enfermedad de Crohn, en Montreal, a diferencia de Viena, que teníamos dos edades, solamente tenían menos de 40 años o más de 40 años, aquí se dividen en tres. A1 si tenemos menos de 16 años o 16 años, A2 de 17 a 40 años y A3 se considera paciente de mayor edad sobre 41, que esto es discutible completamente. Luego tenemos pacientes que en localización ileal, colónica, iliocolónica y de tracto superior. Y luego, como podemos ver aquí, los tres patrones de inflamación, el inflamatorio, que es, como vemos, el 80%, casi todos los pacientes debutan con patrón inflamatorio, estenosante, fistulizante y la enfermedad perianal. Ahora bien, esta es la gráfica a la que estamos acostumbrados, donde nos dicen que los pacientes debutan con un patrón inflamatorio y que con el tiempo aparecen las complicaciones y que si al paciente lo estamos diagnosticando con una complicación, probablemente estamos llegando tarde en la evolución de la enfermedad. De todas maneras, parece que esto no es así. De hecho, en Montreal, si nos revisamos los criterios, una vez que el paciente tiene un patrón penetrante, por ejemplo, siempre será un B3, siempre tendrá este patrón penetrante y no puede volver para atrás. En esta investigación se hicieron una revisión de pacientes en los que se pusieron los criterios clásicos de Montreal, es decir, que aquel paciente que tenía una estenosis o un patrón penetrante ya se mantuvo con ese acumulativo hasta el final del seguimiento y, como podemos ver, la curva es exactamente igual a la que les acabo de enseñar previamente. Pero si en este estudio lo que se hizo fue revisitar al paciente y mirar cómo estaba al momento después de superar la complicación, sea perforante o sea estenosis. Si esto se había resuelto, el paciente volvía a tener mayoritariamente pues, un patrón inflamatorio, con lo cual esto es lo que se conoce como el rolling phenotype, que nos dice que los pacientes también van cambiando durante el tiempo y que probablemente el escenario no es tan trágico como lo pintábamos a los pacientes diciéndoles que a los 10 años la minoría tendrían un patrón inflamatorio. Igual de la localización nos han dicho que es estable de butacilial, colónica, iliocolónica y de tracto superior, pero se ha visto que los pacientes pueden en el tiempo cambiar de localización y que a más tiempo de seguimiento tienen mayor riesgo de cambio de localización y que se asocian, por ejemplo, el tratamiento biológico al cambio de localización, probablemente porque esto está relacionado con un paciente especialmente refractario o con especialmente actividad inflamatoria y que el cambio de localización evidentemente se asocia a mayor riesgo de cirugía. Esta es la curva clásica del comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la enfermedad de Crohn, cuando lo dejas sin tratamiento, ¿no? Empieza con el debut de la enfermedad, tenemos un área en el que podríamos diagnosticar previamente al paciente antes de que tenga clínica, que esto es la parte preclínica, y si damos un tratamiento inicialmente en el momento en el que el paciente se diagnostique y damos directamente a la diana, probablemente podamos cambiar esta evolución de la enfermedad.
De hecho, hay varios autores, por ejemplo, este trabajo comandado por el doctor Silverbeck, ya nos está diciendo que probablemente tengamos que revisar los criterios diagnósticos, sobre todo la clasificación de los pacientes, porque no sabemos si el tratamiento ha de ser diferente de las proctitis refractarias, no sabemos si aquellos pacientes que experimentan progresión deben tratarse distinto, no sabemos si el paciente que tiene enfermedad de Crohn de colon se comporta igual que la enfermedad ileal. De hecho, entran todos a los estudios pivotales y probablemente se comportan diferente a nivel molecular, a nivel inmunológico y de respuesta al tratamiento. No sabemos nada de la edad, por ejemplo. Aquí podemos ver cómo los pacientes que tienen lo que se conoce como very early IBD onset son pacientes que se diagnostican antes de 6 años. En estos pacientes se ha visto que hay mucha asociación a las formas monogénicas, sobre todo, por ejemplo, alteraciones de la interleuquina 10. En estos pacientes se ha visto que tiene más utilidad utilizar, por ejemplo, trasplante de médula ósea en pacientes especialmente refractarios y quizás terapia, incluso inhibidores de la JAK. Y que probablemente tratamientos que se dedican más a la torrente inflamatoria como la anti-TNF quizás no es tan efectivo en este grupo de pacientes. En pacientes de edad pediátrica de 6 a 17 años tenemos que la colitis ulcerosa suele ser más frecuente las formas de progresión y las formas pancolónicas, que tienen una mayor probabilidad de extensión y además mayor riesgo de manifestaciones extraintestinales de afectación de L4. Por eso todos los pacientes pediátricos les hacemos una exploración del tracto digestivo alto para detectar enfermedad subclínica a nivel alto. En el inicio tardío, estamos hablando de pacientes de entre la quinta, sexta y séptima década de la vida, sobre todo sexta y séptima, vemos que hay menor necesidad de cirugía, debutan más con patrones inflamatorios puros, menos afectación ileal y enfermedad perineal y, sobre todo, muy importante, no se asocian tanto. De hecho, hay una importante diferencia en el hecho de que sean fumadores comparados con otros grupos de edad. Como he dicho, no se parece en nada el Crohn de colon al Crohn ileal. De hecho, se parece mucho más a nivel inmunológico, incluso genético, el Crohn de colon a la colitis ulcerosa que no a la enfermedad de Crohn. Es decir, hemos metido en el cajón desastre de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa a todos los fenotipos y probablemente estamos hablando de distintas enfermedades y esto es lo que nos tenemos que llevar a casa. Importante, vamos a hablar todos del mismo idioma. Hablamos de respuesta cuando hay mejoría de los síntomas y las lesiones. Hablamos de remisión cuando desaparecen los síntomas y las lesiones. Hablamos de recidiva cuando el paciente reaparece los síntomas y las lesiones. Y hablamos de recurrencia solo en el caso de que el paciente ha sido operado y tiene una reactivación de la enfermedad macroscópica. Entonces, esta respuesta, remisión y recidiva puede ser clínica, endoscópica e histológica. Y ya para acabar, cuando tenemos un paciente con una sospecha clínica, le hacemos una historia clínica, le hacemos una exploración, le hacemos un laboratorio, tenemos el diagnóstico, hacemos una ileocolonoscopia que es fundamental para poder entender si el paciente tenemos una colitis ulcerosa y valorar la extensión siempre y cuando el paciente no tenga muchas úlceras o sea muy grave la afectación, porque ya sabemos que esto no lo podemos hacer. Y en la enfermedad de Crohn, intentar que no solamente es la ileocolonoscopia, sino que tenemos que hacer técnicas que sean para poder mirar la transmuralidad, que serían técnicas de imagen e incluso técnicas para explorar el tracto digestivo alto como la cápsula endoscópica. Si confirmamos la actividad inflamatoria con la presencia de, si confirmamos que hay actividad, tenemos que saber dónde tienen las lesiones y además cuantificar la gravedad para poder adelantarnos a las complicaciones y para eso tenemos que utilizar nuevamente técnicas objetivas y reproducibles y la idea sería, en algún momento que yo creo que lo vamos a vivir todos, poder personalizar el tratamiento de los pacientes para no perder esta ventana de oportunidad del inicio del diagnóstico. Es muy importante la valoración morfológica porque sabemos de muchos pacientes que hay una importante, que no están muy bien correlacionados la clínica con la afectación. El paciente muchas veces está mucho mejor de lo que nos dicen sus imágenes y su endoscopia. Luego, algunos síntomas no son achacables a la afectación inflamatoria de la enfermedad inflamatoria. Por ejemplo, podemos tener complicaciones posquirúrgicas como diarrea por mala absorción de sales biliares, esteatorrea, sobrecrecimiento bacteriano. El paciente también tiene derecho de tener un intestino irritable con síntomas funcionales, pero también existe el riesgo de infecciones como el Clostridium o la CMV. Y también nos debemos de comenzar a acostumbrar a lo que se conoce como Patient Reported Outcomes o PRO, sobre todo qué es lo que el paciente lo define como remisión, que es que le desaparezca completamente el sangrado y la diarrea. Y en la enfermedad de Crohn, que no tenga diarrea, pero que tampoco tenga dolor abdominal. Aun cuando en el Crohn es más difícil, porque hay muchos pacientes que cuando tienen actividad lo que tienen es estreñimiento. Y ya para terminar, al diagnóstico es fundamental determinar la extensión y gravedad de las lesiones, porque esto tiene una implicación pronóstica. Y en el caso concreto de la colitis ulcerosa, si no podemos acabar de hacer una colonoscopia, porque hay mucha afectación, podemos hacer una placa simple de abdomen o una ecografía o una técnica de imagen y mirar hasta dónde llega la afectación. Y si no, cuando acabe el brote grave, lo volvemos a endoscopiar para poder ver la afectación.
La endoscopia y la histología son el gold estándar para el diagnóstico y la monitorización de la enfermedad, aun cuando sabemos que la histología no es un patrón de oro para nada, simplemente que nos soporta el diagnóstico y nos descarta otras cosas, como por ejemplo una tuberculosis en el caso de una ileitis. Las técnicas radiológicas de imagen seccional son necesarias para completar el estudio de extensión porque también nos permiten identificar complicaciones, así como un preoperatorio adecuado para los pacientes con enfermedad de Crohn. Y hasta aquí mi exposición. Espero tener alguna pregunta y encantada de contestarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sabana, por ese excelente repaso que nos actualizó ya para ponernos En calor. con energía, en onda. ¿Alguna pregunta para la doctora Sabana? Pasamos a la siguiente, ¿sí, no? ¿No hay preguntas? Bueno, doctora Pilar, continuamos. Gracias, doctora. Muy bien, gracias. Pregunta, me parece que hay... ¿Hay alguna pregunta, sí? Ok, adelante. Si tienen, por favor, un micrófono para la doctora. Ah. Ah. La tenemos digital. ¿Lo tenemos digital? ¿Pregunta? Buen día, yo soy Silvina González, soy jefa del Departamento de Emergencias del Hospital Udaón. Me dedico a enfermedades inflamatorias hace muchísimos años. No vemos pacientes pediátricos, pero me interesó lo que usted dijo con respecto al tratamiento de los niños entre 0 y 6 años y por qué ustedes no usan anti-TNF y usan anti-JAK. No he dicho que nosotros no usemos anti-TNF. Estoy diciendo que nos empiezan a sugerir que como suelen ser más orientados a las formas monogénicas, probablemente hay un espacio más adecuado, por ejemplo, para anticuerpos anti-interleuquina 1, que es una cosa que no utilizamos en adultos. Hay mucha mejor respuesta de un trasplante de médula ósea, aunque claro, a un niño pequeño hacerle un trasplante de médula ósea, normalmente suelen ser afectaciones muy graves en debut de edad muy temprano, incluso con 2 años suelen tener enfermedades muy graves con enfermedad perianal, enfermedad cólica muy grave. Luego, empezamos en todos los niños, yo tampoco llevo pacientes pediátricos, yo hago la medicina de transición a partir de los 15 años, tengo algún paciente de 13, pero sí es verdad que los pediatras de mi centro, cuando tienen que poner tratamiento biológico, empiezan con anti-TNF. Afortunadamente, en mi centro tenemos bastantes pacientes, no nos hemos encontrado con ninguna desgracia de un paciente con 2 añitos, pero que esto nos hace pensar que probablemente estamos hablando dentro del globo de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa de cosas que son muy diversas y que son probablemente enfermedades muy diferentes. Hay una pregunta por acá. ¿Qué novedades de medicina de precisión y fases preconiza la enfermedad? Bueno, la verdad es que yo creo que la medicina de precisión ha venido para quedarse, pero que estamos aún muy jóvenes en el camino de la medicina de precisión, porque yo creo que no solamente es medicina de precisión a la hora de diagnosticar al paciente, sino sobre todo poder personalizar precisamente qué vía es la más adecuada para el paciente para poder cortar la evolución de la historia natural de la enfermedad. Ok, por cuestiones de tiempo, vamos entonces a comenzar con los casos clínicos, doctora Pilar. No sé. ¿Puedo presentar desde aquí para que salga ya? Sí, yo estuve cerca de esto. No sé. Vale, no sé, creo que lo mío va a ser súper corto, porque tengo simplemente que decirles que suban a los... No, comienza la pareja de Ana Gutiérrez y Juan Vázquez. Entonces, como en JATECU, aquí es que es una versión abreviada, pero normalmente lo que hacemos es que los participantes están en pequeños grupos de 6, 7, en alguna edición 8 personas, y entonces uno de los profesores está con ellos. Y en ese pequeño grupo se prepara el caso clínico. Entonces, ese caso clínico, después entre los propios, la gente que se está formando decide quién sube a representarlo, o sea, quién va a presentar el caso. Y es un tándem entre el profesor y, digamos, el alumno. Aquí va a ser entre
digamos, el profesor de GTQ y el profesor de PANCO. Entonces, el primero de los casos clínicos es el de Ana Gutiérrez y Howard Vázquez, que van a subir aquí en tándem y ahí los tenemos. Bueno, pues sí que Howard Vázquez está aquí en la República Dominicana y bueno, hizo una estancia en Madrid y Ana presidenta de GTQ. Entonces os ponéis cada uno en un micrófono y cuando queráis. Buenos días. Ups, lo siento. Mejor no tocarlo. Buenos días y nada, antes de comenzar mi intervención, pues daros las gracias a la organización por haber contado conmigo, por supuesto, y daros la enhorabuena por el país tan bellísimo que tenéis, que no conocía, es la primera vez que estoy aquí. Y bueno, pues Howard y yo hemos trabajado en la distancia, overseas, sobre el caso y Pilar estaba explicando cuál es la dinámica de los casos, ¿no? Cuando nosotros en nuestro curso en GTQ los hacemos, hay un periodo de discusión del caso de 20 minutos en las mesas y después el caso se expone entre el profesor y el alumno, en este caso no hay alumnos, somos los dos estamos por supuesto al mismo nivel y la cuestión es que nosotros luego en la presentación hacia la sala a veces hacemos preguntas. Esto creo que igual va a ser un poco más complejo por el tema del micrófono, pero bueno, intentaremos que sea lo más interactivo posible. Así es. Muy buenos días. De la verdad que es un honor para mí estar acá y un orgullo poder compartir pues tarima con la doctora Ana Gutiérrez. Nuestro primer caso clínico de hoy es absceso intraabdominal en paciente con enfermedad de Crohn. Como ven acá, pues el objetivo de los casos clínicos no es determinar hasta el final cuál es el diagnóstico del paciente, sino cómo vamos a enfrentar cada caso. Acá tenemos un varón de 51 años de edad, fumador, sin otros antecedentes médicos, con enfermedad de Crohn A2L1B1, es decir, ileal, no estenosante, no fistulizante. Este paciente ha debutado con un brote moderado grave, con un patrón inflamatorio en el cual utilizaron de inicio corticoides e inmunosupresores. Actualmente el paciente está siendo tratado con Inmurel a 2.5 miligramos por kilogramos de peso, es decir, 200 miligramos al día, y con una remisión clínica con una calprotectina seriada en menos de 100. Actualmente el paciente nos viene con 3 a 4 deposiciones líquidas al día desde hace 15 días. Dolor abdominal continuo en fosa ilíaca derecha, fiebre, taquicardia. A la exploración abdominal en el momento presenta masa palpable en fosa ilíaca derecha. Lo primero es nuestra sospecha clínica. ¿Qué sospechamos acá? Bueno, el paciente puede tener un absceso, puede tener una masa inflamatoria. Tenemos también diagnósticos diferenciales a pensar. Está la apendicitis o probablemente infección por anisakis o probable un linfoma o una neoplasia. En cuanto al cambio de patrón de comportamiento, podemos tener también una sospecha de que si probablemente, como pensamos, hay un absceso, ¿no? Podría haber un cambio en esto, a una B3, es decir, que sea fistulizante, que sea estenosante. Tenemos aquí el índice de Harvey-Brachal, en el cual, teniendo en cuenta las analíticas actuales del paciente, que las tenemos acá, una PCR elevada, leucocitosis, trombocitosis, hemoglobina disminuida, y con los demás parámetros descritos, tendríamos un índice aproximadamente mayor de 10, es decir, una enfermedad activa en el momento. También tenemos esta herramienta, por así llamar, en la emergencia, un estudio en el cual se habló de la inteligencia artificial o el machine learning. Fue un estudio que se hizo entre 2017 y 2020, se tomaron más de 300 pacientes, exactamente 305 pacientes en la emergencia, los cuales llegaron con enfermedad de Crohn, que se le hizo estudio de imágenes y evidentemente diagnosticaron un absceso, buscaron qué componentes característicos tenían en común y vieron que las variables específicas que tenían en común era la edad, leucocitosis mayor de 10.500, hemoglobina menos de 12, una PCR elevada, urea, y valoraron el tratamiento en el momento. Tomando esto en cuenta, ellos podían determinar, sin necesidad de una imagen, qué tan probable sería el que el paciente que tenemos aquí enfrente de la emergencia en el momento tenga pues un absceso abdominal. Y con los valores que tenemos ya descrito acá,
pues los datos nos da que tiene un área sobre la curva, o debajo de la curva, perdón, de 82. Mientras más cerca de 100, más cerca estamos de estar confirmando un absceso abdominal. Tenemos otra sospecha hasta el momento, el absceso abdominal. Como saben, pues puede tener un origen transmural, hematológico o posquirúrgico, y una clasificación que puede ser espontánea o posquirúrgica también. En nuestro caso de ahora, pues obviamente nos aferramos a un origen transmural con probable fistulización, ¿no?, y de clasificación espontánea. Recordando que del 10 al 28% de enfermedad de Crohn desarrollan abscesos con un patrón fistulizante B3 y una localización en un 80% a nivel ileal. Y aquí nos paramos para que yo te pregunte qué pruebas diagnósticas realizarías. Pero antes de eso, también me gustaría preguntarte, Jodwar, de todos los signos que tiene el paciente cuando llega a urgencias, para ti, ¿cuál es el más importante, el que más te hace sospechar que ese paciente puede tener un absceso? Y de los signos de la exploración del paciente, me refiero, y de los datos analíticos también, ¿cuál es para ti, con toda esta herramienta que nos has presentado, cuál de todos los datos analíticos también sería el más importante? Las dos cosas, el signo por una parte y por otra parte el dato analítico. Muy importante, como vimos acá, la discusión previa, pues obviamente tenemos lo que es el examen físico, cuando tenemos la masa palpable, ¿no?, en el paciente, también un paciente que llega con fiebre, tenemos que valorarlo mucho, y en cuanto a las analíticas, valorar el nivel de la PCR, la leucocitosis, son datos que son importantes y que nos orientan sobre la posibilidad de este absceso. Totalmente de acuerdo. PCRs muy elevadas hacen sospecharlo, porque en el brote también el paciente puede tenerla elevada, pero las fiebres, la temperatura muy elevada también es un dato muy sospechoso. Y en este momento es cuando ya con esta sospecha clínica de absceso yo te pregunto que qué pruebas diagnósticas, qué pruebas de imagen le harías al paciente. Tenemos varias opciones de prueba de imágenes, ¿no? Tenemos pruebas de imágenes que pueden ir de la enteroTAC, la enteroresonancia, la ecografía y la cápsula endoscópica. ¿Qué pasa? Bueno, no diría que totalmente una mejor que otra, sino diríamos que hay ventajas de una sobre otra dependiendo del caso. Acá he señalado en rojo, pues, características importantes de cada una. Como podemos ver, la ecografía, pues es más accesible para nosotros en la emergencia. Dependiendo de dónde nos encontremos, el país, el hospital, pues no tenemos casi acceso a otro tipo de estudios probablemente. Pero vemos aquí que con una simple ecografía podemos tener pues un resultado o hasta una idea del estado actual del paciente. Evidentemente, si tenemos una tomografía a mano, pues podemos utilizarla de primera instancia. Acá, continuando, pues mostramos la diferencia, digamos, ventajas que puede tener una sobre otra. Como ven aquí, en la ecografía abdominal podría ser de primera elección porque es muy probable que todos tengamos acceso a ella. Accesible en el sistema digestivo con una sensibilidad de un 81 a un 100% y una especificidad de un 92 hasta un 94%. ¿Qué problemas nos podríamos plantear? Bueno, si es un absceso retroperitoneal, podríamos observarlo o no. Tenemos la TAC abdominal, la cual es rápida. Tenemos el acceso en muchos centros, quizás no en todos, con una sensibilidad y especificidad igual que la ecografía. Pero aquí podemos detectar el absceso en cualquier localización. Por eso, si tenemos el acceso a ella, podemos utilizarla pues, de primera elección en este sentido. Y tenemos la resonancia abdominal, poco disponible, obviamente, en nuestro país se da, es muy poco disponible en nuestros centros públicos. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, igual que la eco, y es mucho más útil en seguimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Algo a tomar en cuenta. Pues, obviamente, demostrar lo que es la característica o la existencia del absceso, su localización. En cuanto a la característica, el tamaño y las probables complicaciones asociadas, como son las estenosis y las fístulas. Continuando con el caso, pues tenemos nuestro mismo paciente, el cual ahora, luego de realizar imagen, nos dice que presenta como resultado un engrosamiento transmural ileal con estenosis de 6 centímetros de longitud, importante el tamaño, predominante, inflamatoria, con absceso ileal de 8 centímetros, también muy importante, de diámetro, sin aparente fístula. Y en este punto,
estoy de acuerdo contigo, la resonancia nosotros tampoco la podemos utilizar de urgencias, es extraordinario que se hiciera, se hace ecografía, muchas veces el ecografista, dependiendo de su dedicación, a veces tiene que pasar al paciente al TAC y es fundamental que nos den estos datos de la estenosis y de la fístula. En este momento ya confirmado, con esos datos que nos has dado del paciente, ¿cuál sería tu estrategia de tratamiento? En la estrategia de tratamiento tenemos que valorar varias cosas. Como he mencionado en la diapositiva anterior, tenemos que tener en cuenta pues, que tiene una estenosis de 6 centímetros, es predominantemente inflamatoria, absceso de 8 centímetros, bien, y sin aparente fístula. Tenemos que tomar en cuenta qué hacemos, dilatamos esto, drenamos o llevamos directamente a cirugía, tratamos primero con terapia antibiótica o no, ¿bien? Y aquí, pues, les explicamos una estrategia. Es decir, primero tenemos que pensar, en drenar el absceso. Si es percutáneo o quirúrgico. Bueno, de primera elección, si puede ser percutáneo, pues mucho mejor. Pero va a depender de la accesibilidad y de la condición actual del paciente para tomar en cuenta esto. También tomar en cuenta el control de la infección. Lo que utilizamos generalmente de primera elección es el metro y la ceftria, ¿no? De primera elección en el tratamiento. Y tomar en cuenta los datos de inflamación o actividad del paciente para valorar si luego de esto vamos a intensificar el tratamiento, qué vamos a hacer con el tratamiento. Y luego planteándonos en el futuro, más adelante tendremos alguna charla por el doctor Barreiro que hablará del treat to target, pero tenemos que plantearnos en el futuro qué vamos a hacer, qué tenemos que evitar, como dice acá, evitar complicaciones, solucionar etiología, etcétera. Correcto. Y trataremos diferentes aspectos, ¿no? De si corticoides no, en un paciente que tiene una infección en activo. Esto es muy importante. ¿Qué timing vamos a tener para hacerle el drenaje? ¿Cómo funciona en nuestro hospital la radiología intervencionista? Hay sitios que es fantástico y el paciente se diagnostica y en pocas horas lo tiene, lo cual te va a dar margen incluso para la necesidad de corticoides o los datos que podamos tener ya de una estrategia de tratamiento de cambio porque el paciente ha progresado en su patrón hacia un patrón más complejo, ya es un B3, y si directamente podemos evitar el uso de corticoides con la utilización de anti-TNF en este contexto, que teóricamente un absceso es una contraindicación. Todos estos puntos los vamos a ir desglosando después. Así es. Empezando con el drenaje del absceso. Tenemos un drenaje guiado, percutáneo, como estuvo hablando bien la doctora, en el cual sería nuestra primera opción o de primera línea, dependiendo de varios factores. Como sabemos, pueden haber problemas o condiciones que nos contraindiquen el drenaje percutáneo, como es la situación clínica del paciente. Un paciente, este paciente viene con fiebre, pero si es un paciente que viene con un shock séptico, está muy deteriorado, pues no sería posible en este sentido. Accesibilidad del acceso va a depender mucho para saber si lo vamos a hacer guiado por imagen. El tamaño del acceso habla mucho y las alteraciones asociadas, si hay fístulas, si hay estenosis. En cuanto a la parte quirúrgica, ¿cuándo lo podríamos hacer? Bueno, se puede hacer si el paciente, hay imposibilidad, obviamente, del drenaje percutáneo, un paciente que por su condición clínica no podemos realizarlo, y podemos realizar incluso el drenaje del absceso de manera quirúrgica tras el drenaje percutáneo si hay fístulas asociadas, en la cual presenta una alta tasa de recidiva del absceso, o hay estenosis asociadas que no han respondido al tratamiento. ¿Bien? Y tener en cuenta, sobre todo esto, que si el absceso es menor de 3 centímetros, tratamos puramente con antibióticos. Es la primera elección. Evidentemente, quizás el que sea de 3 centímetros, menor de 3 centímetros, no vamos a ir directamente a drenarlo, sino vamos a tomar la opción con los tratamientos que vamos a hablar más adelante. Y tomando en cuenta esto, si responde bien al tratamiento, perfecto. Si no, tomamos en cuenta el drenaje o la posibilidad quirúrgica. Aquí vemos una tabla donde varios estudios muestran el éxito del drenaje, ¿bien? Del drenaje percutáneo. Acá vamos a ver diferentes tasas de éxitos. Vamos a ver que realmente pueden existir alta tasa de éxito dependiendo de la condición del paciente y de llegar a tiempo. También tenemos factores predictivos de la cirugía, es decir, luego de que realizamos el procedimiento quirúrgico, ¿qué nos puede decir? Que el paciente puede empeorar o no, o que puede mantenerse bien, mantenerse bueno. Y estos factores predictivos son la edad,
si el paciente tiene comorbilidades como la diabetes mellitus, fumador, si ha tenido tratamiento con corticoides previos al drenaje, una albúmina disminuida y qué intervalo de tiempo se tomó hasta la cirugía. En este estudio podemos ver que tenemos unos buenos resultados de no recurrencia del absceso cuando el tiempo para la cirugía es aparentemente de 1 hasta 2 semanas. Mientras el tiempo, como dice acá, se va alargando, se va esperando más para la cirugía, pues los resultados vienen siendo un poquito peor para la recurrencia del absceso, ¿no? Este es un punto importante, ¿no? Que si el paciente tiene factores que van a condicionar que va a precisar una cirugía a corto plazo porque la probabilidad de recurrencia es muy alta, como la presencia de una estenosis o de una fístula que en definitiva está condicionando que el mecanismo que ha producido el absceso se reproduzca, es importante que se establezca el tratamiento quirúrgico en un periodo corto de tiempo para evitar la recurrencia y por ello este dato de las 2 semanas que tú aportabas. Adelante. Y ahora mismo seguimos adelante. Ya hemos visto qué tenemos que hacer en la fase aguda con el drenaje, intentar siempre el drenaje percutáneo. En algunos casos específicos tendrá que ser drenaje quirúrgico, si no va bien, si está séptico, tenemos que planificar. Y esta pregunta va más dirigida no tanto al tratamiento antibiótico, a lo que vamos a hacer, sino que va dirigida a una visión más amplia, ¿no?, de futuro. ¿Qué haremos con este paciente por el cambio también de patrón que ha tenido? Así es. En este tipo de paciente, específicamente este paciente, obviamente tenemos que tratar la parte infecciosa. Tenemos que tomar en cuenta los antibióticos a utilizar. Y por el caso actual, tenemos que plantearnos sobre el tratamiento. ¿Vamos a seguir con el mismo tratamiento que llevaba o vamos a hacer una escala en el tratamiento? Si vamos a la parte de tratar la infección, bueno, pues obviamente, como le he dicho, de primera instancia, tratamiento antibiótico y si la enfermedad inflamatoria no está controlada, valorar lo que es cambiar la terapia, ¿no? Cambiar de diana terapéutica. En cuanto al control de las infecciones, pues los microorganismos más frecuentes, lo pueden ver acá, E. coli, Enterococcus, Bacteroides fragilis y Peptostreptococcus. Acá los tratamientos a utilizar, si es en monoterapia, podemos utilizar el meropenem, 1 gramo cada 6 horas. Podemos utilizar la piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 a 8 horas. Lo más utilizado, como hablé anteriormente, es un tratamiento combinado, lo que más utilizamos nosotros y tenemos mayor acceso, que es la cetrazona, 2 gramos al día, 1 gramo cada 12 horas, y el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. La política también restrictiva de antibióticos de los hospitales ha de ser tenida en cuenta y la tasa de resistencias que haya a las cefalosporinas, a los de tercera generación, es un dato también importante a tener en cuenta. Así es. En cuanto a la presencia de hongo, pues bueno, utilizamos lo que es la fotericina B3, 5 miligramos por kilogramo por día, o lo podemos agregar o no con el fluconazol, 600, 800 miligramos por día. Tenemos que tener en cuenta la diferencia, pues, al utilizar el tratamiento luego, pues, de manejar la infección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar corticoides, vamos a cambiar a una terapia como anti-TNF y cada una, pues, puede tener diferencias sobre otra. ¿Y dónde se ha visto esto? Bueno, se ha visto en estudios que se han realizado de manera prospectiva, como es el MICA. Este es el estudio MICA, en el cual se utilizó, pues, un anti-TNF en pacientes que ha sido ya tratado el absceso, es decir, drenado posquirúrgico, y viendo los resultados luego de este para ver la tasa, pues, de efectividad del tratamiento anti-TNF, evitando la recurrencia. Entonces, en el MICA hubo 117 pacientes, fue un estudio prospectivo, multicéntrico, los abscesos eran de 2 a 5 centímetros, el 86% en intestino delgado, con fístula un 54% y como complicaciones también estenosis en un 8%. ¿Los objetivos cuáles eran? Bueno, fueron el uso, es decir, valorar lo que es el éxito del anti-TNF. ¿Cómo? Si no hay uso de corticoides, si no vuelve una recidiva del absceso, que no necesite cirugía y que no haya brotes de actividad luego del uso del biológico, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados fue que en un 74% se tuvo una tasa, pues, de éxito en estos pacientes frente a un 26%. Y aquí tenemos una tabla comparativa de lo que sería el uso de corticoides versus un anti-TNF.
¿Qué tenemos de diferencia? Bueno, con los corticoides se han asociado a fracaso de tratamiento versus el anti-TNF, que se asocia a un éxito de tratamiento conservador. En los corticoides, un fracaso de riesgo de cirugía versus un factor protector de cirugía tras el drenaje percutáneo. Tenemos que los corticoides se asocian a recidivas de absceso tras drenaje percutáneo, mientras que los anti-TNF no se asocian a estas recidivas. Y los corticoides se pueden asociar a complicaciones sépticas intraabdominales postquirúrgicas, luego de tratar el drenaje quirúrgicamente, mientras que los anti-TNF no se asocian a ese tipo de complicaciones. ¿Y alguna cosa más ya de cara al futuro del paciente, de cara a sus tratamientos? Es decir, aquí tenemos que pensar en qué vamos a hacer luego de haber resuelto pues esta parte. ¿En qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar pues a futuro, a evitar que haya recidiva tanto de la actividad de la enfermedad como también recidiva del mismo absceso, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta qué tratamientos debemos llevar, si vamos a escalar la terapeuta, ¿no? Si vamos a cambiar de diana terapéutica, y valorar lo que son los factores precipitantes y la posibilidad de tratamiento quirúrgico. En la optimización del tratamiento médico, evidentemente en este paciente específico debemos tener la escala terapéutica sí o sí. Es un paciente que debemos llevar a biológicos, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad que tengamos nosotros. En el estudio anterior vimos que con anti-TNF va muy bien, pero sabemos que la disponibilidad en cada país, en cada centro, pues es un poquito diferente, pero tenemos que tomar en cuenta que debemos hacer la escala terapéutica. Ver los factores precipitantes, como son las estenosis, si la estenosis es fibrótica o no, que puede mejorar con el tratamiento biológico, o si es un paciente que definitivamente podemos quizás dilatar. En este paciente, pues la estenosis es muy larga, entonces quizás lo más recomendable sería llevar directamente a cirugía si es una estenosis fibrótica como esta. Y, bueno, valoración del tratamiento quirúrgico en caso de que haya un absceso recidivante y, como hablé, de la fístula asociada, ¿no? Tenemos también, pues, ya como conclusión de acá, del caso, pues, un algoritmo de cómo sería el tratamiento. El abordaje, en este caso, del paciente cuando llegue a emergencia, que hablamos de la parte, pues, de las imágenes, ¿no? Realizamos la imagen y vemos si hay absceso o no hay absceso. Obviamente, si hay absceso, valorar si es accesible o no. Si es inaccesible, directamente a cirugía. Luego, valorar el tamaño del absceso o si hay pues fístulas o ningún problema asociado, ¿no? Si el tamaño es mayor de 4 centímetros, con o sin fístula, pues vamos al drenaje percutáneo mientras sea permisible, ya vimos las condiciones que debe tener, y valorar pues el tratamiento o la escala de tratamiento a biológico. En caso de que sea menos 4 centímetros sin fístula asociada, pues, como dijimos, vamos a darle la opción terapéutica al tratamiento conservador antes de llevarlo a drenaje o a cirugía. Aquí es un algoritmo ya teniendo el absceso, viendo qué tipo de absceso tenemos, si es un absceso único o un absceso multinodulado. En un absceso único, pues tenemos que valorar si el paciente está estable o inestable. Si es inestable, como dijimos, directamente a cirugía. Estable, valorar el drenaje percutáneo, valorar si hay mejoría o no. Obviamente, si no hay mejoría, va a cirugía. Si el paciente mejora, vemos si hay fístula o no hay fístula para dar seguimiento o valorar cirugía en este paciente. Y este tipo de algoritmo, puse esta guía acá para que vean pues no solamente dónde la sacamos, sino dónde pueden pues revisar este tipo de algoritmo para un futuro y tomar en cuenta pues la decisión del manejo del paciente. Y como conclusiones tenemos que el absceso espontáneo forma parte de la evolución del paciente con enfermedad de Crohn en un 20%. Representa fenotipo complicado, es decir, B3. La eco, la TAC, la resonancia son pruebas eficaces en el diagnóstico y el seguimiento de este paciente. Obviamente, si tenemos disponibilidad de la TAC, la utilizamos sin duda, pero como todos tenemos el acceso a una sonografía en casi todos lados, pues sería de primera elección en tal caso. El drenaje percutáneo asociado a tratamiento antibiótico empírico es de elección en el 70% de los casos y no es definitivo. Los fármacos biológicos son el tratamiento antiinflamatorio de elección, como vimos en el estudio anterior, en pacientes ya inmunosuprimidos y probablemente en todo paciente con enfermedad de Crohn, con absceso y sobre todo un paciente como este con un patrón B3. No olvidar la estrategia a futuro, tratamiento de etiologías y la escala terapéutica. Muchas gracias.
Nos hemos comido un poco el tiempo, pero si queréis hacer cualquier comentario en la sala de cosas que manejéis de otra manera o que queráis aportar vuestra experiencia, estamos disponibles para comentar. Aquí. Micrófono, por favor. El micrófono para el auditorio. Buenos días. Soy María Teresa Galeano de Colombia. Primero, mil gracias, doctora Ana, doctor Howard, por el excelente caso y la forma, la metodología como lo manejan perfecta. Creo que todos aprendemos muy bien terminando con un algoritmo de una situación clínica tan importante como es un absceso. Solamente quería comentar que en los exámenes que ustedes consideraron diagnósticos en la primera tabla que colocan la cápsula endoscópica. Y esta situación clínica exactamente es una en las cuales la cápsula no debemos pensar en ella. Creería que es importante aclarar que la cápsula endoscópica llega a estar casi que contraindicada en esta situación clínica. Eso era el único comentario que quería hacer. Muchas gracias, es un buen punto. Y yo creo que Howard ha dejado muy claro a lo largo de toda la exposición que la ecografía y el TAC son las técnicas de imágenes indicadas y que probablemente la resonancia es algo marginal que no solemos utilizar. Además, este caso concreto, como pasa muchas veces, tenía una estenosis que ha condicionado la fístula y sabemos que la estenosis es una contraindicación de utilización de cápsula y en ese caso todavía ante la duda y nunca en la fase aguda, sino en un estudio posterior habría que hacer una PAT en sí. Pero muchas gracias por la aportación. Como usted dice perfectamente, pues obvio que la cápsula en este caso no sería una elección. De primer inicio no sería una elección, obviamente. Solamente quisimos presentar acá en esta tabla todas las posibilidades de método de diagnóstico y siempre se va a valorar, se va a tomar en cuenta dependiendo del caso de cada paciente. En este paciente, obviamente, como usted dice, pues no sería una elección. Realmente esa tabla estaba sacada de unas recomendaciones de utilización de ecografía de unas guías GTQ y lo que hace es una comparativa de las diferentes características de las técnicas de imagen, pero no para este caso concreto del absceso, por aclararlo bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy David Andrade de Ecuador. Precioso caso, por cierto. Por el tiempo, vamos a lo concreto. En este caso particularmente, ¿en qué tiempo, veo que hay una de las preguntas que también están, es la misma mía, ¿en qué tiempo se comenzaría el biológico luego de la resolución del absceso, del uso del antibiótico? Una pregunta. Y la segunda, el paciente estaba previamente sido tratado con inmunomoduladores. En el caso que se utilice un anti-TNF, ¿pensarías, con el antecedente del absceso que ya tuvo, combinar el anti-TNF con el inmunomodulador? Sí, bueno, le diría, en cuanto a la primera pregunta, que trata de cuándo utilizaría el anti-TNF, yo le diría que de forma inmediata, es decir, un paciente que tenemos con este caso clínico que ya viene con absceso, con fístulas, con estenosis, pues inmediatamente recomendaría el anti-TNF. Y ya utilizando un anti-TNF, mantendría el inmunomodulador para evitar la presencia pues, de anticuerpos en un futuro. Por abundar un poco en lo que ha comentado Howard, si el acceso se ha resuelto y tu intención es empezarlo de manera precoz, un buen consejo, cuando a veces esté precoz, es al mes. Haz una nueva prueba de imagen, haz una ecografía, porque lo mismo tienes recidiva ya del acceso y en ese momento no tienes que hacer eso, sino volver a empezar y plantearte un tratamiento quirúrgico. Ese es el punto 1. Dios mío, cuántas preguntas, qué maravilla. Sí. Ana, hay un minuto. Nada, ya vamos a terminar. Y después, la otra que decías, pues vamos a ver, ¿no? Si el paciente ya llevaba un fármaco anti-TNF, mira los niveles a ver si vas a hacer algo añadiendo el inmunomodulador, porque si tienes unos niveles excelentes probablemente no vas a añadirle mucho más y lo que te tengas que plantear también es un tratamiento quirúrgico o un cambio de vía, ¿no? A otro mecanismo, porque en esta en la que estabas el paciente se ha complicado teniendo un absceso. En cuanto a eso, pues digo de manera inmediata porque obviamente en nuestros países generalmente es muy diferente pues allá en España. Allá en España tuve la experiencia que usted lo indicaba hoy y ya mañana lo tenía, el tratamiento, ¿no? Pero acá no, acá y en muchos países de Latinoamérica, para poder obtener el tratamiento hay que hacer una serie de investigaciones, de formar un expediente y eso toma bastante tiempo.
Por eso digo de manera inmediata, porque realmente sabemos que tardamos en nuestros países en obtener el tratamiento. Siento mucho ser la mala. Una última pregunta, que lleva tiempo el compañero con el micrófono, y una respuesta, por favor, brevísima. Sí, mi nombre es Jordi Alonso, de la República de Cuba, del Hospital Hermanos Mejeira. Más que una pregunta, nosotros estamos viendo que la casuística del caso presentado es un paciente de 51 años de edad. A nosotros tenemos estas mismas casuísticas, incluso hay un trabajo que se presenta en un póster que son las complicaciones agudas de la enfermedad de Crohn, y que nosotros tenemos casuística de este tipo de pacientes con acceso del SOA, en pacientes que se ven muy frecuentes, y son pacientes jóvenes, pacientes que debutan según en la clasificación de Montreal en un A1, son pacientes que tienen una evolución muy complicada, debutan con un patrón fistulizante, un patrón estenosante y hacen muchos accesos del SOA. En nuestra experiencia muy breve, nosotros manejamos así la ultrasonografía y la tomografía, descartamos, como bien decía la doctora, la cápsula y la enteroresonancia, aquí no tiene valor. Y le comentaba, porque ayer comentaba con el profesor Barreiro, el valor de la ultrasonografía en los últimos tiempos, como ya con la guía de consenso, que se habla del valor de la ultrasonografía para el diagnóstico. Nuestros radiólogos son expertos en el manejo de las enfermedades inflamatorias y nos han ayudado. Y nosotros manejamos los casos así. Primero drenamos, hacemos un drenaje percutáneo por vía de tomografía. Son generalmente pacientes que están inmunodeprimidos porque están tomando corticoides, y en este momento evitamos la cirugía, porque si hacemos cirugía hay que hacer ostomías, porque no se puede hacer generalmente las anastomosis. Y manejamos los pacientes así, le hacemos los drenajes percutáneos. Puede ser que le hacemos la ostomía transitoria por un periodo de 3 meses hasta disminuir el esteroide, y posteriormente anastomosamos el tránsito intestinal y comenzamos con infliximab. Es decir, comenzamos con medicina biológica para evitar la recurrencia postquirúrgica y la mejoría de los estados del paciente. Es decir, que nosotros en Cuba tenemos una experiencia similar, acotado todo por esta casuística, lo único que son pacientes más jóvenes. Tenemos una casuística de 97 pacientes en 4 años, y que casi todos los pacientes con complicaciones de acceso son pacientes que debutan en un A1 o un A2 precoz, no pacientes de edad avanzada. Muchas gracias. De verdad. Pues muchas gracias por la aportación. Sí, y todo lo que queráis que comentemos luego en el café, entre todos. Siento muchísimo, de verdad, ser la mala y con la cantidad de preguntas que hay ahí, pero es que vamos ya con retraso y tenemos que pasar. Yo ni me muevo de aquí. Muchísimas gracias, Ana de Jaguar, un caso especial y además fantásticamente, yo creo que defendido. Entonces pasamos a la siguiente pareja de profesores, que son Ignacio Catalán y Yudelka Abreu, que, bueno, Nacho lo conocemos muchísimo todos los valencianos porque es de mi ciudad, y bueno, ahora está en Noruega, y Yudelka, que va a ser su compañera, que está aquí en la República Dominicana, y el caso que se les ha encomendado, digamos, tratar a medias es el de colitis grave, corticodependiente y con contraindicación para anti-TNF. Adelante cuando queráis, y por favor ceñiros al tiempo para que luego pueda haber discusión, que ya veis que es mucha. Muchas gracias. Muy bien, hola. Muchas gracias ante todo por la invitación cordial a Panco, a Flavio, a Guillermo y también a GTQ, a sociedad a la que también pertenezco, aunque emigré a Noruega, y ya os imaginaréis la ilusión que me hace venir del invierno de Noruega a Punta Cana. Así que estoy muy contento de estar aquí. Vamos a seguir un poco la dinámica que se ha seguido en los anteriores casos, y va a ser Yudelka la que va a exponer el caso, y haremos algún comentario y alguna sugerencia entre medio, y también les invito a participar y incluso entre medio del caso, si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia, por favor. Adelante, Yudelka. Muy buenos días. Muchísimas gracias a PANCO por la invitación para participar en este precongreso de la PANCO. Pues en el día de hoy, Ignacio y yo vamos a presentar un caso de un masculino de 66 años de edad, quien cursa con varias comorbilidades, dentro de ellas hipertenso, cardiopatía isquémica, bronquiectasia secundaria al hábito de fumar, y que está polimedicado. El mismo inicia con un debut de moderada a grave de colitis ulcerosa, y por la colonoscopía, un 6 de 7 con úlceras profundas, aumento de la carga inflamatoria, o sea, una calprotectina y una PCR bastante elevada. Y de inicio, pues se le instaura manejo con prednisona para inducir la remisión de la enfermedad.
60 miligramos por día, y de mantenimiento se le coloca 5 ASA, 2 gramos por día. El paciente logra remisión, pero 8 meses después recae nueva vez y presenta otro brote muy parecido al anterior. Y en este momento se le aplica esteroides tópicos, no consiguiendo mejoría del paciente, por lo que se añade nueva vez otro ciclo de esteroides. En este momento no vemos que hay progresión en cuanto a la extensión de la enfermedad. Y de mantenimiento se le deja 5 ASA, pero esta vez a dosis más alta, 4 gramos por día. Y se logra remisión, tanto clínica como de los marcadores inflamatorios, llegando a su normalidad, tanto la PCR como la calprotectina. Pero, lamentablemente, 4 meses después, el paciente recae con otro brote, pero en este momento, aunado a otros síntomas como es la pérdida de peso, la pérdida de la fuerza, la incontinencia fecal y nueva vez elevación de los marcadores inflamatorios de la calprotectina y la PCR. Y en este momento realmente entra la acción. Es un paciente que está en córticodependencia, es anciano y además de eso, frágil. Muy bien. Yo creo que esa diapositiva tiene mucha información a comentar. O sea, una de las cosas, ¿qué te parece, por ejemplo, que las dosis de mesalazina hayan sido de 2 gramos? Sí, ciertamente está inframedicado. Desde inicio el paciente debió iniciársele una dosis más alta, 4 gramos por día de la mesalazina. Vale, porque esa es una de las cosas importantes. Yo creo que, no lo dice aquí, pero quizá en un paciente que ya tiene factores de riesgo y empieza con una colitis importante, tan importante que tenemos que iniciar corticoides, yo creo que empezar por entre 4 y 5 gramos de mesalazina y añadir tratamiento tópico, que no está, pero que creo que es clave también, ¿no? El recordar que hay que combinar el tratamiento oral y tópico. Otra de las cosas a lo mejor que no están aquí y que me parecía quizá interesante comentar es que cuando empezamos a un paciente, y más aún de este perfil, con esteroides a dosis altas, hay que pensar en la posibilidad de añadir profilaxis de osteoporosis, por ejemplo, calcio y vitamina D, y un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, en caso de que haya gastritis. No es infrecuente que, sobre todo con repetidas tandas de esteroides a dosis altas, y tardamos mucho en bajarlo, que los pacientes hagan gastritis. Este paciente toma Adiro, por ejemplo. Sería una cuestión a pensar. Yo sé que no hay mucho consenso. Nosotros en nuestro centro les ponemos calcio y vitamina D y inhibidores de la bomba de protones a todos los que llevan más de 40 miligramos de prednisolona, y es una cosa a pensar. No sé, por ejemplo, si ustedes así, a mano alzada, si tienen que poner 60 miligramos de corticoides a un paciente de este perfil, ¿añadirían profilaxis de osteoporosis y algún protector de estómago, entre comillas? Vale. No todos, pero bueno, alguna gente. Y quizá última cosa, cuando un paciente necesita varias dosis de corticoides y recidiva como este de aquí, y más siendo anciano, también es recordar el diagnóstico diferencial. O sea, una opción que siempre hay que plantearse en una colitis que no va bien con dosis altas de corticoides es que no es una colitis. O sea, que la colitis no es la causa de la recidiva. O sea, que antes de empezar esa segunda ronda, quizá, y eso lo comentamos con Yudelka también, pensar siempre en pedir toxina de Clostridium, pensar siempre en que puede ser una sobreinfección y quizá hacer una rectoscopia y una biopsia para citomegalovirus. O sea, siempre recordar que no siempre las recidivas de las colitis son refractarias, sino que puede ser una sobreinfección. Muy bien, así mismo como dice Ignacio, muchas veces no es un brote que tenemos la enfermedad, sino es una sobreinfección agregada en el paciente por uno de esos gérmenes oportunistas. Consideramos que José es un paciente anciano, pues para la ECO la definición ampliamente aceptada de enfermedad inflamatoria de inicio de la tercera edad es aquella que empieza por encima de los 60 años. ¿Y a qué nos lleva esto? A que nuestras decisiones de manejo en los ancianos no solamente se debe tomar la edad cronológica y biológica, sino también lo que es la fragilidad del paciente. Los pacientes ancianos cada vez representan un mayor porcentaje del total de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y esto cada vez más va en aumento. Su mayor incidencia es a los 60 años y ellos ocupan aproximadamente entre un 25 a 35% del total. 50, este porcentaje se va a duplicar. ¿Y cómo lo podemos clasificar? Según el momento de aparición de la enfermedad, aquellos pacientes que son de nuevo ingreso, de nuevo diagnóstico, que ocupan aproximadamente el 40% de los pacientes, y el 60% aquellos que inician en una edad joven y se van haciendo adultos en la evolución de la enfermedad. Y además de eso también la edad biológica, que habrá un grupo en que se encontrarán en forma y otros que tendrán datos de fragilidad y esos son los que son vulnerables. ¿Cuáles son las peculiaridades de la enfermedad inflamatoria intestinal en el anciano?
son varias. Primeramente, en cuanto a la presentación de la enfermedad, en ello es muy peculiar que la afectación sea izquierda, que predomina más en un 45%. Ellos van a tener mayor riesgo de colectomía, hospitalización y mortalidad, pero menos manifestaciones extraintestinales. En cuanto a la polifarmacia, ¿qué pasa con eso? Que existen ciertas interacciones farmacológicas y con relación a la automedicación existe cierta dificultad y esto va a llevar a que el paciente tenga menor adherencia. Por lo regular existe una menor prescripción y más tardía de lo que son los inmunosupresores y de las terapias biológicas. Y en cuanto al riesgo de las infecciones, en ello se ve que es más aumentado, sobre todo las relacionadas con lo que son las terapias con corticosteroides, con inmunosupresores. Y es por eso que ante todo inicio de terapia, pues debemos de tener lo que son las pautas de inmunización al paciente, sobre todo el estado de vacuna. Y la edad avanzada en sí es un factor de riesgo bien conocido para lo que son las infecciones oportunistas, como el Clostridium difficile, infección de vías urinarias y la tuberculosis. Y se ha visto que el riesgo aumenta con el uso de corticosteroides, inmunosupresores y anti-TNF, o sea, terapias combinadas. Y ya de por sí, la edad avanzada es un factor de riesgo independiente adicional. Si quieres comentar una cosa muy brevemente sobre la... sí que se ha visto que los pacientes ancianos tienen más colitis izquierda y menos proctitis, pero estas poblaciones son occidentales, europeas, y una cosa que he aprendido revisando este caso es que, por ejemplo, en orientales es al revés, tienen más proctitis. ¿Cuál es la localización fundamental, sobre todo en el segundo pico de la edad? Porque hay dos poblaciones aquí que se juntan. Cuando hablamos de inflamatorio en el anciano, una es el paciente joven que se ha hecho mayor y otra es el segundo pico. Y probablemente sean dos poblaciones totalmente distintas. Y luego, quizá un comentario breve de la polifarmacia, que es algo que creo que no hacemos bien en general, porque no revisamos las interacciones, sobre todo en gente que lleva muchos fármacos, y quizá la que las guías señalan como más importante a recordar es la de azatioprina cuando el paciente está con allopurinol, ¿vale? Porque obviamente va a aumentar la toxicidad. También se ha visto alguna cosa con furosemida, por ejemplo, aumenta el riesgo de pancreatitis. Bueno, es una cosa que quizá podíamos hacer mejor y siempre hay que plantearse la posibilidad de cruce, sobre todo con corticoides y azatioprina. ¿Qué otras peculiaridades también tiene el paciente anciano? Pues que en ello va a haber un aumento en la grasa corporal, una disminución en la masa muscular, disminución del agua total, cambios en la función hepática, menos filtración glomerular e hipoproteinemia. Y todo esto va a llevar a una alteración farmacocinética y alteración en el metabolismo de los medicamentos. Entonces, ¿en base a qué nosotros vamos a decidir la terapia del paciente? Hay 3 puntos importantes. Con relación al paciente, sus comorbilidades, las historias de infecciones, tumores y manifestaciones extraintestinales, su perfil de preferencia y las expectativas. Del fármaco, su seguridad, las contraindicaciones, su eficacia a corto y a largo plazo, su durabilidad, su inmunogenicidad y necesidad de tratamiento combinado o no, la vía de administración y sobre todo los costos. Del médico, su experiencia en cuanto a ese manejo de tratamiento con los biológicos y los inmunosupresores, la disponibilidad en la farmacia y el posicionamiento de las autoridades de salud. Entonces, en este momento, ya que tenemos un paciente córtico dependiente, ¿son las tiopurinas una opción para José y por qué? En este estudio de cohorte de la base de registro ENEIDA, donde se incluyeron aproximadamente 50.000 pacientes, donde el mayor número fue pacientes menores de 50 años, cuyo objetivo fue la seguridad de las tiopurinas en los ancianos. Y se evidenció, evidentemente, que en los pacientes de edad avanzada con enfermedad inflamatoria, las tiopurinas se van a asociar a un mayor riesgo de eventos adversos no infecciosos ni no neoplásicos, sobre todo los relacionados con la mielotoxicidad, la hepatotoxicidad y la intolerancia digestiva. Estos efectos adversos se van a ver aproximadamente en un 20 a un 30% de los casos. Y si no optamos por la tiopurina, ¿qué opciones vamos a tener para José? Se ha visto que en los últimos 15 años el arsenal terapéutico para colitis ulcerosa ha ido en aumento y los primeros protagonistas en los primeros años fueron los anti-TNF, iniciándose con el infliximab en el 2003, que fue el primer aprobado para la colitis ulcerosa. Posteriormente hemos avanzado con las antiintegrinas como el vedolizumab, las antiinterleuquina 12 y 23 como el ustekinumab. De reciente integración, los medicamentos orales, los dirigidos hacia las JAK1 y 3 como el tofacitinib. Y en los últimos 7 años hemos visto la introducción de los biosimilares, tanto para infliximab como adalimumab. ¿Y qué tenemos, Ignacio, en las etapas avanzadas de la enfermedad?
Bueno, aquí dependerá mucho, yo creo, de la disponibilidad. Yo creo que es clave. Ayer comentábamos en la cena con el compañero cubano que pues, tienen infliximab o infliximab y muy reducido, ¿no? O sea que cuando hablamos de posibilidades, también eso es un factor a tener en cuenta. En principio, de las opciones que vienen, las que están ya aprobadas es el filgotinib y el ozanimod, el modulador de S1P, y es probable que venga upadacitinib, o sea, los inhibidores de la JAK están aprobados, que son fármacos que tienen la ventaja de ser orales, pero concretamente en este perfil es justo en el que tenemos más miedo de utilizar inhibidores de la JAK porque es donde los efectos secundarios se han visto que son más importantes. Es habitual la prescripción de los biológicos. ¿Cuál elegimos para José? La tendencia habitual en años anteriores es la baja prescripción de los inmunosupresores y de los biológicos. Y en la marcha eso ha ido cambiando y seguirá cambiando en la medida que se incluyan pacientes mayores en los estudios aleatorios controlados, que se hagan metaanálisis en red, estudios de la vida real, estudios no controlados, guías y recomendaciones de expertos, todos enfocados en que las terapias biológicas serán efectivas para alterar el curso clínico de la enfermedad y la necesidad de colectomía usando estas terapias pues va a disminuir o se va a retrasar. ¿Qué nos dicen los estudios comparativos head-to-head? Y en este estudio, el Varsity, pues se comparó vedolizumab versus adalimumab para la colitis ulcerosa de moderada a grave. Fue un estudio doble ciego, randomizado, y se concluye que en este estudio controlado aleatorio, los pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave, el vedolizumab fue superior a adalimumab respecto a lo que es la remisión clínica. Disculpe. Pues me he ido atrás. Más para atrás, yo creo. Bueno, si queréis podemos ir comentando mientras se busca el Varsity, ¿vale? Que es un estudio muy importante, que es el primer head-to-head en colitis serio, que comparó vedolizumab con adalimumab y que el vedolizumab salió ligeramente más eficaz. Es un estudio que se ha criticado también por su diseño, porque no se dejó aumentar la dosis durante el estudio y algunas cuestiones concernientes a los corticoides. Quizá el estudio que necesitaríamos, por ejemplo, para este paciente es en un paciente corticodependiente en el que decidimos no dar tiopurinas, el estudio bueno que nos interesaría tener es vedolizumab contra infliximab, seguramente. Y este estudio no lo tenemos, pero bueno, en este caso contra adalimumab parece que hay un cierto beneficio, sobre todo en seguridad y quizá realmente en este caso libre de esteroides. ¿Qué nos dicen los metaanálisis en red? Y en este estudio que se valoró la farmacoterapia de primera y segunda línea para los pacientes con colitis ulcerosa de moderada a grave, se concluye que el infliximab fue el fármaco más eficaz para inducir la remisión y la mejoría endoscópica en los pacientes bionaïf. Fueron los más eficaces en los pacientes refractarios anti-TNF, pero se necesitarán más ensayos en comparaciones directas para nosotros ayudarnos en cuanto a la toma de decisiones. ¿Qué nos dicen los estudios comparativos retrospectivos? Y en este estudio de cohorte observacional se valoró lo que es la seguridad y la eficacia comparativa del vedolizumab con los anti-TNF. Y se concluye que el vedolizumab como tratamiento para la colitis ulcerosa se asocia con mayores tasas de remisión que el tratamiento con los anti-TNF en nuestra práctica clínica. Y que los pacientes bionaïf tratados con vedolizumab tienen tasa más baja de eventos adversos. Otro estudio comparativo retrospectivo fue el EVOLVE y aquí también se comparó el vedolizumab con el anti-TNF y se demostró que en vida real el tratamiento y se observó que la incidencia fue mayor en pacientes, más en jóvenes. El riesgo fue similar en ambas edades y fue asociado en lo que es la dosis de tofacitinib, o sea que hay mayor riesgo cuando se utilizan 10 miligramos en vez de 5 miligramos. Los metaanálisis